Cordial saludo, apreciados asistentes. Es un gusto para mí compartirles esta información el día de hoy. Soy José Galindo, docente del programa de Ingeniería Civil e investigador de la Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia. Y voy a presentarles el trabajo titulado Aprovechamiento de condensados de aires acondicionados operando en regiones climáticas cálidas y áridas, estudio de caso, realizado de manera colaborativa con los ingenieros Carlos Arrieta, Mario Luna del Risco, Arley Cardona, Mauricio González y Steven Sea, quienes cuentan con filiación institucional en los ámbitos de docencia e investigación, algunos para la Universidad de Medellín y otros para el Instituto Tecnológico de Medellín. Los apartes que expondremos será la introducción, luego los métodos conducidos, posteriormente los resultados, junto con su respectiva discusión y finalmente las conclusiones. El contexto del trabajo abordado nace de la consideración que hace parte de la comunidad científica en el mundo respecto a los posibles efectos que puede tener el cambio climático, en la que el incremento de las temperaturas ha planteado un escenario en el que cada vez son más difíciles de predecir los parámetros climáticos. En dicho sentido, algunos autores exponen que un efecto de gran relevancia derivado del cambio climático es la disminución de las reservas de fuentes naturales de agua en todo el mundo, hecho que tal vez no fue atendido posando una mirada crítica sobre el caso, sino hasta que se presentó la crisis del agua que afectó a Ciudad del Cabo en el año 2018. En gran medida, experimentar el problema de escasez del agua a nivel general afectaría más que el estilo de vida de la población mundial, puesto que puede impactar tanto la salud pública como la oferta de alimentos, y definitivamente esto conlleva a que se encuentren nuevas formas de reciclar y recuperar el agua, que en su mayoría se pierde a diario. Solo basta con conocer las cifras que exponen las Naciones Unidas para sustentar su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que estiman que aproximadamente el 70% del agua que se extrae de fuentes naturales como ríos, lagos y acuíferos es usada para labores de riego en todo el mundo. Por esto, la recuperación de aguas es una alternativa prometedora que puede desempeñar un papel importante para lograr el desarrollo sostenible. La recuperación de agua entonces es un proceso que consiste en la reutilización de aguas residuales para diversos fines. En los países desarrollados y en desarrollo, la tendencia es considerar el agua recuperada como una fuente hídrica alternativa, y lo cual es una tendencia creciente que también ha encontrado apoyo en el concepto de economía circular. Las actividades de reutilización de aguas residuales más aceptables y aplicadas en todo el mundo se dividen en cuatro categorías. La primera de riego agrícola, la segunda de recarga de acuíferos, usos urbanos, recreativos y ambientales, la tercera agua para el proceso en la industria e incluida dentro de ellas la refrigeración, y la cuarta la combinación de las anteriores, es decir, de múltiples propósitos que combinan las anteriores. Recientemente la implementación de esa recuperación de agua ha generado oportunidades para que se cubra gran parte del agua dulce que se necesita en riego agrícola. Por ejemplo, se tienen ya hoy documentados casos como el de Israel, que se ha podido cubrir más del 85% del agua utilizada en riego, en Singapur alrededor del 40%, en el caso de España llega casi el 71% y en el caso de Australia está en el orden de 11.5%. Una de las aplicaciones más prometedoras y en la que se puede implementar este concepto es en los sistemas de climatización que utilizan aires acondicionados. De hecho, se ha demostrado que los condensados de aire acondicionado pueden ser utilizados directamente en una variedad de aplicaciones, como lo es el riego de jardines, la agricultura, la recarga de acuíferos, barreras de agua de mar y aplicaciones industriales y otros usos dentro de un contexto urbano. Por su parte, el reciclaje de agua, dentro de los que se considera aquella recuperada en la generación de condensados, producto de la operación de equipo de climatización, tiene tres factores preponderantes que hacen factible usarla tanto para riego como para consumo humano incluso. Serían estos entonces su alta calidad, la baja temperatura y la posibilidad de generar grandes volúmenes. De hecho, en climas cálidos, especialmente zonas tropicales del planeta, se utilizan equipos
de grandes dimensiones para dar solución al confort climático al interior de recintos como edificios institucionales y almacenes o moles de grandes superficies, que además de registrar altos consumos de energía eléctrica, tienen la posibilidad también de producir grandes cantidades de condensados. Los métodos. El estudio fue conducido en una locación del ámbito académico universitario de 3 niveles que contaba con un área total de construcción de 8.755 metros cuadrados y además de esto tenía 1.505 metros cuadrados de pastos y jardines. El edificio se ubica en la ciudad de Valledupar, Colombia, que es una ciudad que tiene una elevación media del territorio de 200 metros sobre el nivel del mar. Se ubica cerca de la costa del Océano Atlántico en una zona árida que registra temperaturas promedios en el año ambiente de 29 grados y humedad relativa de 65% en promedio también. Para la climatización de los recintos de esa edificación se contaban con aires acondicionados tipo mini split que en condiciones normales de operación se seteaban para que estuvieran encendidos durante 12 horas continuas y pudiesen alcanzar una temperatura al interior de dicho recinto de 22 grados centígrados. Hicimos toma de datos de tal forma que se inició con la identificación, cuantificación y registro de los equipos de climatización instalados y para ello la identificación de las tuberías por donde se evacuaban los condensados que producían. También se determinaron la capacidad de enfriamiento de los 67 equipos identificados, obteniéndose que eran de 5.28 kilowatts, 7.03 kilowatts y equipos de 10.55 kilowatts. Los aforos a los condensados fueron conducidos durante 3 meses consecutivos. Se programaron campañas de toma de volumen y de tiempo usando probetas plásticas de 200 milímetros de capacidad y un cronograma de precisión de 1/1000 segundos respectivamente. En cada campaña se midieron puntualmente y en simultáneo el volumen de condensado generado por 5 aires de la misma capacidad de enfriamiento. Esto para 3 jornadas diferentes, una conducidas en la mañana, otra en el mediodía y otra en la tarde. Para cada una de esas jornadas, la escogencia de las unidades se realizó aleatoriamente y fueron alternadas de tal forma que no se repitieran toma de datos del mismo equipo en un solo día. Los datos se organizaron según el periodo en que fueron registrados, mañana, mediodía o en la tarde, en cada jornada de esos aforos y se analizaron aplicando ANOVA de un factor con un nivel de significancia de 0,05. Entonces se evaluó si la idea era evaluar si había diferencias apreciables en esas tasas de producción de condensados obtenidas en cada jornada, reiteremos, mañana, mediodía y tarde, que nos pudieran condicionar el adoptar unos valores promedios de producción con respecto a los valores registrados en cada una de esas jornadas. Entonces, respecto a los condensados, se obtuvieron 3 aspectos de interés que fueron determinados siendo la tasa de producción diaria de condensados, la calidad de los condensados y las áreas que requerían riego. Entonces se realizó a las muestras aleatorias de condensados tomadas, se les determinó el pH, la alcalinidad, la conductividad y también nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio, representado como nitrógeno total, kelda, fósforo total y potasio. A partir de los datos obtenidos entonces se propuso un sistema que nos permitiera conducir y almacenar los condensados para luego aprovecharlos aplicándolos por medio de riego en pastos y jardines del campus, utilizando un equipo de bombeo que operara con energía fotovoltaica. Resultados y discusión. Se obtuvieron diariamente entonces 15 registros de cada capacidad de equipo que se tenía. Los tiempos de aforo fueron variables y fueron entre 0.02 horas hasta 0.5 horas. A partir de los datos se pudieron proponer expresiones que nos permitieron estimar tasas de producción diaria para equipos de cada capacidad, considerando su funcionamiento en condiciones normales de operación, es decir, 12 horas continuas y equipos ajustados a 22 grados centígrados. Los coeficientes de variancia de los datos observados fueron
Para los de 5.28 kilowatts, 0.077, que eran 18 unidades. Para los equipos de 7.03 kilowatts, que eran 22 unidades, el coeficiente de varianza fue 0.096. Y para los equipos de 10.55 kilowatts, que eran 27 unidades, los coeficientes de varianza observados de los datos fueron 0.106. Se estimó entonces que en un día, con estas tasas de producción estimadas, se podrían obtener alrededor de 2.087 litros de condensado por día por la operación normal de los equipos de climatización. Respecto a la calidad de los condensados, los valores de conductividad eléctrica fueron de 133.78 microsiemens por centímetro. Respecto a la alcalinidad, fue 21.5 miligramos de carbonato de calcio por litro, y en la muestra se obtuvieron 2.31 miligramos de nitrógeno medido como nitrógeno total que es la por cada litro. Para fósforo total, la concentración detectada fue menor a 0.05 miligramos de potasio por litro, de fósforo por litro, y para potasio se registraron valores menores a 1 miligramo de potasio por litro. Con base en la evapotranspiración local, se consideraron regar las áreas de césped aplicando 6 litros por metro cuadrado. Con la tasa estimada de producción diaria de condensado, recordemos que estaba del orden de 2 metros cúbicos por día, se pueden utilizar para regar 376 metros cuadrados de césped y jardines, que para la edificación representa el 25% de las áreas que se requiere de riego por día en la edificación. Se propuso entonces que los condensados de las unidades de aire acondicionado se condujeran a través de tubería de PVC y por gravedad hasta un tanque de almacenamiento enterrado. Esta sería el agua dispuesta para el riego, y para su aplicación se proyectó un sistema fotovoltaico que suministra energía a los dispositivos de control. Se propuso entonces para el riego instalar 23 rociadores tipo pop-up o emergentes, y se desarrollaron cómputos con el fin de obtener el equipo de presión, que para el caso fue una bomba centrífuga con operación eléctrica monofásica de 0.75 kilowatts de potencia, que opera con 110 voltios de corriente alterna y 3.500 revoluciones por minuto. La altura máxima de succión fue de 4.70 metros y la altura de succión positiva neta, el NPCH disponible, era de 7.6. Con esa comprobación del lado de la succión de la bomba, se planteó que la cavitación no dañaría como tal el impulsor de esta. Referido a los parámetros como consumo de energía y potencia o carga de los dispositivos, para el consumo se observó que, se estimó que eran de 1.574.6 watts hora día, y la carga que se iba a necesitar para la operación de los equipos era de 801.1 vatios. Entonces se propuso que las celdas fotovoltaicas se instalaran con una inclinación de 11 grados con respecto al horizontal. En cuanto a la orientación de esos paneles, dado que el edificio está ubicado geográficamente en el hemisferio norte, su dimensión más corta, la de los paneles, se propone perpendicular hacia donde apunta el sur magnético, y se corrige girándolo menos 8 grados hacia el oeste. La radiación solar utilizada para cálculos fue de 4.87 kilowatts hora por metro cuadrado por día, y se adoptaron 6.5 horas de luz al día de luz solar. La energía producida por los módulos fotovoltaicos será suficiente para cargar las baterías durante este tiempo, y de hecho en otros estudios se han implementado o considerado configuraciones similares a las que estamos proponiendo en el trabajo. En el estudio, como conclusión, podemos decir que en el estudio evaluamos la implementación del concepto de aprovechamiento de aguas residuales generadas a partir de sistemas de climatización en una edificación destinada al ámbito académico, localizada en una zona tropical del planeta donde predominan temperaturas ambiente altas y un clima árido. Para las condiciones de operación establecidas y la cantidad de equipos de aire acondicionados evaluados con el estudio, se estimó que pueden obtenerse alrededor de 2 metros cúbicos de condensado al día, que al ser proyectados pueden llegar a representar 700 metros cúbicos en un año. Los parámetros de pH y de conductividad determinados a las muestras analizadas nos permiten concluir que es factible utilizar el agua condensada para labores de riego de jardines. En el caso del estudio,
se observó que el 25% del área de pastos y jardines con que cuenta la edificación pueden regarse con condensados producidos, logrando sustituir una fracción del agua que se utiliza para dicho fin, impactando directa y positivamente los costos asociados a la operación de la edificación, dado que se reduce el pago del agua potable consumida. Otra conclusión dilucidada en el estudio es la posibilidad de incorporar energías renovables en la recuperación de condensados generados con la operación de aires acondicionados, sin que ello tenga algún impacto en el pago de servicios públicos en su implementación. Hasta aquí la presentación de este trabajo. Agradecemos su atención y estamos atentos en caso de que tengan alguna pregunta.